Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen día donde sea que se encuentren. Les envío un abrazo a la distancia. Y nada gente, como siempre agradecerles por ver nuestros videos, por regalarnos un like, por comentar, por suscribirse. Muchas gracias de corazón. Y hoy día vamos a escuchar a esta agrupación boliviana, ¿no? Que es esta agrupación hermosa Calamarca con su tema Mamita. Yo supongo que es una canción para las madres. Entonces, gente, sin más demora, vamos a empezar y vamos a disfrutar de esta canción. Wow, qué bonito, ¿no? Cuando tocan los instrumentos, la verdad que transmiten un sentimiento, ¿no? Esa manera como tocan, la verdad que en este caso, ¿no? Es tocando la zampoña y también la guitarra, la forma como tocan la zampoña transmite un sentimiento, una melodía hermosa, pero que transmite un sentimiento, no sé cómo decirlo, no sé si decirlo de tristeza, de alegría, no sé, pero es suave, pero es un sonido que transmite mucho. Baile en el viento del altiplano, hacia ovejitas a la cordillera. Para luchar contra esta vida dura, solo te ayuda la linda hoja de coca. Mamita linda, tus ojeras son el orgullo de la Pachamama. Mamita está rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda y habla de la lluvia y el sol. ¿Dónde estarán tus sueños perdidos? Mamita está rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda y habla de la lluvia y el sol. ¿Dónde estarán tus sueños perdidos? La verdad que esta canción está hablando como que de aquellas mamás, ¿no? Que ven en el campo, de aquellas mamás creo que es como que de aquella, de la vida real, ¿no? De las personas que viven en el campo. Y es muy lindo, ¿no? Es muy lindo. Yo creo que la vida en el campo es muy lindo, ¿no? Porque hay muchas costumbres, muchas tradiciones, ¿no? Como es el pago a la tierra, el hecho de criar los animales, cultivar, y hay muchas costumbres que son muy lindas. Y esto creo que está hablando de ello y me parece muy lindo. Ese sonido me encanta muchísimo, la verdad que es una melodía muy mágica, que no sé cómo decirlo, pero suena súper bien.
senos son arrugadas como la tierra que ha dado tanto fruto. A pesar de esta vida que es tan dura, tu cuerpo resplandece de este amor que solamente las madres tienen. Mamita linda, te amo y adoro. Te vas bailando en tu altiplano como una estrella guaraguarita. La luna refleja tus trenzas negras tejidos con hilos de plata. Te vas bailando en tu altiplano como una estrella guaraguarita. La luna refleja tus trenzas negras tejidos con hilos de plata. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Esta canción la siento muy original, muy, muy propia, ¿no? Que expresa toda esa vivencia en el campo de las mamás y que refleja mucho esta cultura boliviana que está llena de mucha, ¿cómo decirlo? Mucho encanto, muchas cosas que muchas veces uno vive en la ciudad, ¿no? Que no sabe. Y cuando uno vive en el campo, la verdad que es una experiencia muy linda. Las áreas verdes, los animales, costumbres, tradiciones. La verdad que eso es muy bello, muy lindo. ¿Han visto? Este estadio está lleno, señores, lleno. Se ve que esta agrupación es fantástica, es genial. Tanta gente va a sus conciertos. O sea, sus músicas son súper lindas. Tiene mucho ritmo, mucha melodía. Tiene su propia melodía, ¿no? Que es algo que los diferencia de los demás grupos. Gente, ¿qué les pareció? La verdad que a mí esta canción, amé mucho esta canción, me encantó, me cautivó y la verdad que yo creo que esta canción es es para identificarse, ¿no? Para identificarse como boliviano que uno es. Yo creo que es algo como para sentirse orgulloso de esas tradiciones, de esas costumbres, ¿no? De las vivencias de aquellas personas que viven en el campo, que cultivan sus plantas, que cultivan sus productos, que
tienen sus animales y tienen muchas costumbres que son muy bellas, ¿no? Como dije, una de ellas es el pago de la tierra, entre otras cosas. La verdad que todo eso, al menos en mi opinión, yo creo que aquellas personas que viven en el campo disfrutan la vida más que aquellas que en la ciudad. Porque yo creo que en la ciudad es un poco el tráfico y todo eso, es un poco aburrido, diría, un poco estresante, pero en el campo yo creo que uno se siente más libre, más feliz. Y esta canción yo creo que refleja todo eso, ¿no? Como identificarse. Y la verdad que me encantó mucho el sonido, la verdad que la forma como tocan es admirable. Qué sentimiento para cantar, para tocar, wow. Simplemente este grupo es incomparable. Bueno gente, espero que les haya gustado la canción. Ya me retiro. Ya saben, regálanos tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima lección. Bye bye. Por la tierra hasta la luna se queda muda. Me habla de la lluvia y eso, ¿dónde estarán tus sueños perdidos?